porque aquí nos invita de que antes de emprender una misión debemos de trabajar en nosotros mismos y como dice el tema, Señor, ten piedad porque soy pecador. Y cuando nosotros reconocemos nuestra miseria, y es algo tan hermoso que San Pablo dice, cuando soy débil, es cuando soy fuerte en el Señor. Es cuando Dios empieza a manifestar de una manera tan hermosa en nosotros. Ujú. Y todo ojo le verá. Declaramos toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Aló, Dios te bendiga. Bienvenidos a este nuevo capítulo número 3 de Enviado Podcast. Y en esta noche Dios envió a esta joven desde Los Ángeles, Seimi Quintanilla. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues gracias a Dios estoy bendecida, estoy con vida, ¿verdad? Sí. Y pues estoy feliz, contenta de estar aquí y emocionada también. Es lo bonito es que Seimi, una pequeña historia, ¿verdad? Cómo Dios inspiró este proyecto. Para la gloria de Dios, Seimi fue la primera que empezó con los podcasts y gracias a Dios me invitó. Ahí está el video ahí en tu canal de YouTube. ¿Va? Sí, ¿Cómo se llama? el único. No, todavía no he subido los demás, el podcast se llama Dios te ama podcast, pero el YouTube channel se llama Seimi Quintanilla. Lo Sí, pueden sí. encontrar en YouTube. Y esa entrevista estuvo muy buena, estuvo muy hermosa. Conté un poco de mi testimonio para los que quieran ir a buscarla, pero ahora Dios se llamó a Seimi para que ella hable un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida. Y Seimi, a ver, cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, de dónde eres, cuál eres, casada, viuda, divorciada. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues como dijo Brian, pues, mi nombre es Seimi Quintanilla, soy de El Salvador, San Miguel, y pertenezco, vengo al área de Los Ángeles. Ya tengo este año voy a cumplir 10 años de estar aquí, que salí de mi país, la verdad. Desde tu pueblo lagartijero. De mi pueblo lagartijero. La verdad que no fue una situación muy difícil salir de mi país, que no quería irme, ¿verdad? Pero Dios acomoda todo y Dios Así sabe como por qué. Dios le dijo a Abraham, sal de tu país, así también siento que Dios te está llamando a este lugar. Pues sí, creo que en ese momento siento yo que no pensé que era, definitivamente no pensé que era como un llamado de Dios, pero en cierta manera sí, ¿verdad? Porque estábamos huyendo por nuestras vidas. Y pues sí, de ahí vengo, de ahí soy. Donde son las mejores pupusas. Pupusas, pues ahí, de ahí son las pupusas, no hay otro lugar. Pero gracias a Dios aquí estamos. Esta Seimi se agüita cuando le digo que las gorditas mexicanas están más buenas. Pero es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo porque si ves la preparación, yo te puedo dar un video detallado de cómo, de que las gorditas no son igual que las pupusas. Deberíamos de hacer un video de yo presentar mis gorditas mexicanas y tú tus pupusas y probarlas y hacer una votación a ver cuál. Y te aseguro que El Salvador gana. No creo. Sí, no, pues sí, pero gracias a Dios estamos aquí ya fuera de broma, ¿verdad? Gracias a Dios estamos con vida, estamos bendecidos. La verdad que algunas veces nos enfocamos tantos en las pruebas o en lo negativo, somos tan negativos, pero al final de cuentas somos bendecidos por Dios y no nos damos cuenta hasta cuando ya estamos en el proceso, ¿verdad? Que no queremos pasar ese proceso. Pero sí. En veces nos enfocamos tanto en las pruebas, pero benditas pruebas porque nos hacen más fuertes. Sí. Porque si no fuera por una enfermedad, en veces mucha gente no se acercaría a Dios. Y en veces, tristemente, tiene que pasar como una enfermedad o un accidente o algo
para que te des cuenta de que tú necesitas de Dios, sí, pero que ojalá no sea tu caso, que te acerques a Dios mientras puedas ahorita. Todo que el estás, tiempo. pues, todo el tiempo. Bueno, Pero sí, a ver, hablando, regresando a las pupusas, ya para luego comenzar el tema, Semi, ¿por qué te agüitas cuando yo me como las pupusas con un tenedor? es que mira, es que no me agüito, me da decepción. Me da decepción porque, vaya, no vamos lejos. Tú esta pizza te la estás para los que no saben, comiendo. estamos comiendo pizza. Tú estás, Más que Semi ya se comió su pedazo. sí, ya me la comió porque tenía hambre. Esta pizza tú te la comes con la mano, así te la saboreas mejor. Entonces por eso las pupusas se comen con las manos, con tus dedos, ¿verdad? Porque las saboreas, tienes tu repollo, tienes tu curtido, tienes tu salsa. Y para los que son de San Miguel, tienes tu salsa negra. La única razón que yo siento que yo lo como con tenedor es porque Está caliente. Está caliente y además el curtido, la salsa, como está muy mojado y no, como que no quiero ensuciarme las manos. Ok, Sí, pero ahí está, o sea, unos tacos no te los vas a comer con tenedor, sí, te los vas a comer con tus manos para sentir sí, la pero tierrita. la tortilla está como más, menos Suave. Sí, no tiene. No. Depende. Yo he comido unos tacos que están bien grasosos y te dejan todas las manos chorreadas de salsa y que no sé qué. Es verdad, verdad. Sí, pues ya, perdóname, Semi, por haber comido pupusas con tenedor, pero... Está bien, queda tu conciencia. No, pero sí. No, pues cada quien, ¿verdad? Come como quiera. La cipota, yo la conocí hace, ¿cuándo, Semi? Desde el 2000, ¿cuándo viste tu retiro? Hace 3 años. Desde hace 3 años, gracias a Dios, nos hemos... ¿Tú viste mi retiro? Sí. You did? Ahí te... Okay. Gracias a Dios hemos tenido una amistad muy hermosa. Aún recuerdo cuando ella llegó al seguimiento, después de que vivió su retiro de sanación interior. Fue tan hermoso porque ella tuvo esa valentía de hablar lo que Dios había hecho contigo en ese fin de semana. Y recuerdo cómo en una de tus palabras decías que tú tenías ese anhelo de que un día ese movimiento llegara a tu pueblo, a Los Ángeles, y eso lo quedó en mi grabado en mi corazón y en mi mente, y yo confié, un día va a llegar, un día al tiempo de Dios, y para la gloria de Dios. ¿Hace cuándo que se abrió ese movimiento en Los Ángeles, Amy? Fue en enero del año del 2023. No fue en enero, septiembre. No, es que empezamos con una vigilia. Oh, ya, vigilia. De cierta manera, ese fue como el grand opening del ministerio en Pico Rivera. Entonces, para que se den cuenta que Dios cumple sus promesas, Dios siempre cumple sus promesas. Pero con sacrificio también. Con sacrificio y oración. Bueno, ayuno y oración. Sí, porque cuando Dios le prometió esa descendencia a Abraham, a Dios le pidió el hijo a Abraham. Era un sacrificio de fe. Y vemos cómo Abraham tuvo esa fe, esa obediencia a Dios, que iba a hacer ese sacrificio, pero Dios en su sabiduría y misericordia no dejó que pasara nada, y así lo bendició por todas las generaciones. Y ahorita escuchamos de la historia de Abraham. Entonces, Semi, es muy hermoso con tu caminar de Dios, haberte conocido. La verdad es una joven que a mí me motiva, porque es una joven que, y esto, como dice nuestro coordinador, hay que decir las cosas en vida, porque ya cuando se mueren, ya para qué, ya no escucha la persona, ¿verdad? Es cierto. Es una joven que es atrevida. Cuando una persona es atrevida, sale de su zona de confort. Así como ese Pedro le llegaba un pensamiento, lo decía, y así también, sí, es bueno ser atrevido, porque pero aunque tienes que tener prudencia. Déjame te cuento. Tiene que tener una prudencia, pero es bonito ser atrevido, porque así como animas a otros también a no solo a decir las cosas, sino a actuar, ¿va? Sí, tiene que haber un balance. Es que dice la palabra de Dios que una fe sin acción es una fe muerta. Sí. Entonces si no estás actuando, entonces no estás haciendo nada. Sí, y yo siento que cuando vas conociendo de Dios, más que nada vas a agarrar una madurez espiritual, y eso lo he mirado en Semi. Al principio, cuando uno sale de un encuentro con Dios, uno sale bien emocionado, quiere gritarle al mundo que él vive,
pero poco a poco vas creciendo espiritualmente y Dios te va revelando cómo Él te va a usar. En cierto caso así es la madurez espiritual, del discernimiento del propósito de Dios en tu vida. Pero hablando del tema, a ver, Simi, cuéntanos cómo se va a llamar el tema de hoy. Mi tema se llama, la verdad que gracias a Dios, hemos estado ya 3 años en el caminar de Dios. No ha sido fácil, pero también ha sido muy bonito. La verdad que el caminar de Dios es algo muy hermoso, ¿verdad? Pero yo trato la manera de no enfocarme tanto en las pruebas, pero algunas veces sí, como que tu mente te engaña también, ¿verdad? Entonces, si no está bien si no estás bien de aquí, tampoco vas a estar bien de todo el cuerpo. Entonces, tiene que estar, la verdad, hay que pedirle mucho a Dios que te ayude de la mente también. Creo que no pedimos suficiente am, para esas personas que tienen enfermedades mentales. No me refiero como a demencia, no, sino que como la ansiedad, la depresión, eh, el estar frustrado, eso te lleva a hacer ciertas Estresado. cosas. Ajá, entonces hay que pedirle a Dios para que nos ayude, ¿verdad?, a tener esa templanza de mente también. Bueno, pues yo, la verdad, ¿Cómo vas a llegar tu tema? mi tema, espérame. Mi tema, un día yo estaba en mi cuarto, porque yo oro en mi habitación. Yo estaba en mi cuarto y luego yo me sentía bien mal, me sentía vacía, me sentía triste, porque no sentía la presencia de Dios. Me sentía pecadora, eso. Entonces me vino una palabra que un publicano decía. Bueno, él oraba a Dios, ¿verdad? Y le decía, Señor, Señor, soy pecador, Señor, ten piedad de mí. Entonces yo me recuerdo de esa oración, ¿verdad? Que el publicano decía. Y también hay una alabanza que decía, Señor, ten piedad, ten piedad. Entonces yo decía, ay, siento que esa oración es para mí. Siento que esa oración yo la tengo que decir, ¿verdad? Como me sentía triste, me sentía vacía, me sentía sin ánimo. No tenía un desánimo en cierta manera, ¿verdad? Y para aclarar a las personas que van caminando, que van empezando en el caminar, las cosas de Dios son hermosas, pero va a haber una etapa donde Dios prueba tu fe. ¿En qué manera? De que llega, es una etapa que se llama la oscuridad del alma, que no sientes la presencia de Dios, que tienes que seguir a Dios por fe, Y no ese, por sentimiento. ajá, eso, bueno, es algo que en cierta manera siempre nos vienen enseñando, ¿verdad? Desde que vives tu retiro. Es que aquí no estás por sentir, estás por fe, ¿verdad? Entonces, es como Y fe es creer en es lo que no creer se en lo que no se ve, es tener la certeza en lo que no puedes ver. Y siento que nosotros los seres humanos nos frustramos en la vida. ¿Por qué? Porque no podemos ver ese milagro así, ¿verdad? Ya. Cuando tú lo pides, tú le oras al Señor y le dices, Señor, dame un trabajo nuevo, pero tú lo quieres para mañana. Y no llega. Y no llega. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa flaqueza, ¿verdad? Tenemos esa flaqueza, Esa decimos, inmadurez espiritual. esa inmadurez espiritual y esa flaqueza, decimos, Señor, pero ¿por qué tú no me haces el milagro que yo te estoy pidiendo? Cuando tienes que tener y esa oración, ¿verdad?, que salía de mi corazón, yo en cierta manera tenía la certeza y le decía al Señor, ten piedad de mí. Y parece como en muchas situaciones hay personas que en el caminar que pasan esa etapa y sienten que Dios los ha abandonado, sienten que Dios no escucha sus oraciones y empiezan a entrar en esa frustración de no sentir la presencia de Dios, de no tener ganas ni de orar, Sí. de no ir a misa. Entonces como que, y es algo como, tienes que realmente pedirle la fe a Dios, ¿va? Así como la Madre Teresa de Calcuta, que según dice la historia, que ella duró no sé cuántos años sin sentir la presencia de Dios. Mas sin embargo, ella, en su fe que tenía, ella se ponía a seguir
sirviendo a las personas, ayudando a los pobres. Y cuando ella ayudaba a los pobres, ahí es donde miraba a Cristo en esa persona que tenía hambre. Y así tiene que ser nuestra fe, una fe con obras para que Dios se manifieste a través del prójimo, ¿va? Sí, y también hablando de obras, ¿verdad? Esto lo que estamos haciendo aquí en cierta manera es una obra, es una acción, porque a ti te puede llegar muchas palabras, muchas citas bíblicas, ¿verdad? Y te las guardas por no ofender o por no decir la verdad. Y dice la palabra de Dios que esos dones del Espíritu Santo no son tuyos, son para el bien común. Entonces, ¿qué predicador seríamos nosotros si no predicamos la palabra, si no predicamos el evangelio de Cristo, el que Él te está diciendo, mira, ven, ve y háblale al pueblo? Si tú te quedas callado, mi hermano, tú vas a entregar tus Así propias como cuentas. decía San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de nosotros, porque ya se nos dio este llamado, esta sabiduría, este conocimiento que en su tiempo los profetas quisieron tener. Mas sin embargo, Jesús fue en su misericordia, Jesús nos ha dado tanto el Espíritu Santo, la Eucaristía, que realmente podemos llegar a esa plenitud de evangelizar con poder, con milagros, porque algo como lo dije en un podcast pasado, es algo tan hermoso cuando Jesús dice, si ustedes tuvieran fe y pidieran al Espíritu Santo, pueden hacer cosas mayores a las que yo hice, pero tenemos que estar con esa fe, con esa convicción, con esa certeza de que el Espíritu Santo, dejemos al Espíritu Santo trabajar a través de este siervo inútil. Entonces, ¿cómo dices que se llama tu tema? Se llama Señor, no, espérame, ¿cómo es que? Dice, Señor, soy pecador, Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, Señor. Y sabes algo hermoso de el nombre de su tema, que antes de pedir algo, ella reconoce su miseria. Señor, soy pecador. Y es la cita bíblica, ¿la quieres leer para que? Sí, la voy a leer. Bueno, puedan entrar en contexto. Es una parábola. Bueno. Está en San Lucas 18, por los si quieren apuntarla. 18:10 y la voy a leer hasta el 13. 13, ok. Oh, no, hasta el 14. Sí, hasta el 14. Ok, dice. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último, que estaba en gracia de Dios, cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será exaltado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No, pero, gloria a ti, si es evangelio. Bueno, entonces en cierta manera mi reflexión, podamos decirlo así, es que algunas veces llegamos en nuestro caminar, ¿verdad? Y nos sentimos que ya no pecamos, que ya no somos pecadores, que ya estamos haciendo todo bien, que no nos hace falta la oración, que no nos hace falta el ayuno, que no nos hace falta la presencia. Llegamos
a sentir esa soberbia, porque es una soberbia, esa es una falta de humildad que nosotros llegamos a sentir. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque algunas veces los seres humanos somos, en cierta manera, buscamos esa perfección cuando solamente somos unos seres imperfectos amados por un Dios perfecto. Entonces, cuando nosotros, en cierta manera, nos humillamos, no solamente a Dios, porque humillarte ante Dios en cierta manera es fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero humillarte a tu prójimo, Pedirle perdón. exactamente, pedirle perdón a tu prójimo, pedirle perdón al que te ha fallado. Entonces, en cierta manera es complicado. Y ahí es donde entra esta palabra y dices, es que el que será humillado será exaltado. Y tú dices así como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces el Señor te invita, te hace una invitación. Y en cierta manera te manda a decir, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. Entonces, este publicano, ¿verdad? Este publicano en cierta manera está reconociendo que es un pecador, ¿verdad? Que en cierta manera se está humillando ante Dios, porque no es perfecto. Entonces, sin embargo, el fariseo decía, no, Señor, pues yo hago todos los mandamientos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto y lo otro y lo otro. Y en cierta manera no está en gracia con Dios. ¿Sabes qué me recuerda el fariseo y el publicano? Me recuerda, son dos ejemplos, Satanás y Jesús. Satanás, cuando antes era un ángel, dice que hubo una guerra en el cielo, y tal vez muchos piensan que esa guerra fue como así, con espada, ¿va? Pero tal vez pudo ser una guerra de sabiduría, de entendimiento, porque los ángeles que estaban con Satanás empezaron a tener esa idea de que ellos podían hacerlo todo. Empezaron a entrar en esa autosuficiencia, que ellos no necesitaban de Dios, que ellos podían hacer las cosas por sí mismos, ¿va? No, y en cambio Jesús, cuando vino a la tierra y reencarnó en un humano, como dice, se humilló. Y es el ejemplo más perfecto de cómo Jesús, como el publicano puede ser Jesús, de que se humilló, aunque él no tenía pecado, él se humilló, y en su humanidad, cuando estuvo en ese huerto de Getsemaní, pudo pedirle cuando hizo la oración en el huerto, pidió la ayuda del Padre. Sí, y en cierta manera, bueno, el acto más grande que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Bueno, que Jesús ha hecho por nosotros, que es un mismo Dios, es el amor. El amor. Entonces, es algo bonito como la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. Y todo concuerda, todo va conjunto. ¿Por qué? Porque a mí me viene una cita bíblica que dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba aquí entre nosotros, Jesús trataba a los discípulos como sus amigos, como sus hermanos, ¿verdad? Con amor. Entonces es algo bonito, ¿verdad? De que podamos decir de que el amor más grande que Jesús tuvo por nosotros es su vida, entregar su vida, su cuerpo, su alma, ¿verdad? Entonces, y pues también Jesús tuvo esa certeza de que él algún día iba a estar con su Padre nuevamente. Y es algo bonito, y pues esta reflexión, esta pequeña historia, esta pequeña parábola de Jesús que nos dice aquí, ¿verdad? De que cómo en cierta manera tenemos que ser humillados para que algún día seremos exaltados. Entonces es algo tan, en esta palabra puedo decir, es que es algo tan simple, algo tan sencillo, pero puede ser tan real, porque tristemente lo volvemos a seguir experimentando en este tiempo, ¿va? Que hay muchas gentes que va a la iglesia, y cuando entra un nuevo, lo miran como que, hey, aléjate. Hay servidores en la iglesia que sienten que ya no pueden mejorar como cristianos, y es como tú dices, entra la soberbia, porque
o yo ayuno, yo voy a misa diario. No, no, eso no basta, sino reconocer. Está bien, ¿verdad? Está bien No, que está hagas bien. ayuno, que hagas oración, que ores por tu hermano y todo, pero es que el amor más grande es cuando tú reconoces que eres pecador. Ujú. Sabes que muchas veces, Brian, hay muchas veces que nosotros, bueno, estoy hablando por dos, ¿verdad? Gabriel y a mí, nos han dicho que solo porque llevamos a la iglesia ya nos creemos, ya somos Sí, 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 santos, sí. que no sé qué, que no sé qué. Y no es verdad. Si estamos en iglesia es porque reconocemos que necesitamos el pan de vida que es Dios, ¿verdad? Bien dicen que la iglesia, como creo que lo dije en el podcast pasado, dice, la iglesia es como un hospital de De enfermos, enfermos. espiritualmente hablando, ¿verdad? Ajá. Y por eso es, Y también, en cierta manera, es en cuerpo y alma. Porque cuando uno también le pide al Señor, no solamente le pide, Señor, sana mi alma. Créeme que no realmente esa es nuestra oración. Nuestra oración es, Señor, sáname de la cabeza. Señor, sana este cáncer, sana esta rodilla, sana esta pierna, sana este tumor. Entonces, en cierta manera, pedimos cosas físicas. sí, sí. Pero no pedimos cosas para el alma. No pedimos, Señor, llena mi espíritu, porque si yo tengo mi espíritu bien, mi cuerpo va a estar bien, ¿va? Entonces, es algo curioso cómo es que nos tratan de, no en cierta manera, ¿verdad? De menospreciar solo porque vamos a la iglesia y solo porque en cierta manera, es que en cierta manera algunos, si uno va a la iglesia, uno reconoce que necesita de Dios. Yo no voy a ir al doctor si yo estoy sano. No, claro que sí. No, yo tengo que ir al doctor porque yo sé que estoy enfermo y tengo que sanar muchas más cosas que me faltan sanar, Sí, sí. ¿verdad? Y así mismo es la iglesia. Dicen, yo no voy a la iglesia porque hay pecadores. Yo no voy a la iglesia porque allá están Los los hipócritas. más hipócritas. Créeme que por eso están ahí, porque necesitan a Dios, porque necesitan una palabra viva. Y que la verdad me da mucha tristeza, no lo estoy diciendo así como lo estoy hablando abiertamente, porque el Señor está hablando. El Señor tiene que dar su mensaje. Y la verdad que hay muchas personas que nos sentimos así, no solamente yo me siento así. Hay muchas personas que quieren hablarle y decirle al mundo, ¿verdad? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me juzgas? Si solamente estoy tratando de seguir a Dios. Pero Jesús lo advirtió, la cita bíblica dice que Jesús nos envía en medio de lobos. Entonces también tenemos que reconocer que estamos luchando, no solo con nuestra carne, con nuestra soberbia, pero estamos luchando contra seres que no son de este mundo. Espirituales. Y sabes que es es una, en cierta manera es algo real que pasa. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a querer la comodidad. Ujú. La comodidad de estar cómodo, estar calientito, si tengo frío, estar calientito, si tengo calor, tener mi vientecito. Entonces, siempre como seres humanos, ¿verdad? Como esta carne siempre busca la comodidad, pero en cierta manera Dios te manda a la adversidad. Y no pedimos eso a Dios. Nosotros no le vamos a pedir, no, Señor, mándame a la adversidad. Créeme que no lo pedimos. ¿Por qué? Porque en cierta manera nosotros estamos acostumbrados a estar cómodos, Al fácil. a lo fácil, a lo cómodo, a lo comfy, ¿verdad? Ay, no, qué gala me siento aquí. No, pero en cierta manera, así como esa cita bíblica que dice, ¿verdad? De que no, el Señor te manda en medio de lobos. Sí. De lobos. Entonces, así algunas veces nosotros nos decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí en este trabajo? Señor, ¿por qué me das estos? ¿Has escuchado unos memes que dicen, dice, es que yo amo al prójimo, pero el prójimo no colabora? Entonces, y en cierta manera, así es. Y es la realidad. Puede ser un meme, una broma, pero es la realidad. El prójimo no se va a comportar de la manera que tú quieres. No, eso no va a pasar. Y no que el Señor te está mandando ahí por esa adversidad. Es para que tú vayas y seas luz. Para que tu fe sea aprobada. Y seas luz en medio de las tinieblas. Porque de qué sirve ir a la iglesia, calentar las bancas y ya, como que nada más estás recibiendo, pero no vas y no llevas esa luz.
Sabes que algunas veces nosotros vamos a la misa por tradición. Muchos Y la misa no es una tradición, déjame decirte esto, muy importante, lo toman como algo que siempre que hicieron. siempre hacían. En cierta manera, la misa Costumbre. es una costumbre, es una cultura latina, ¿verdad? Podemos decir. En cierta manera, es que la misa, no miremos la misa como, ay, este padre, que el sermón del padre, que no sé qué. El padre está haciendo su trabajo, que está predicando la palabra de Dios, está haciendo lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te manda a hacer Dios cuando estás en la misa? Te manda a comer ese pan vivo bajado del cielo. Entonces el Señor te está mandando, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, ¿por qué? Porque si comemos de ese pan, nosotros veremos a Dios. Es como si ¿Va? cuando comes y ves, es como literalmente Jesús viviendo adentro de ti. Ujú. Ya puedes decir, Renovándote. puedes decir, ya no soy yo, sino No, es Cristo, Cristo. porque realmente cuando tú tomas esa hostia y esa sangre, tú estás recibiendo su alma y su divinidad y su presencia real. Es algo que realmente los católicos tristemente lo hemos tomado como algo a la ligera. Ujú. Pero y luego había un cristiano una vez que dice, si realmente los católicos supieran quién estuviera en esta hostia, si realmente supieran y tomaran en cuenta quién está ahí, se irían de rodillas, porque realmente ya le hemos faltado al respeto a la liturgia, a la presencia real de Cristo. Ujú. Y también la verdad que algunas veces me han preguntado, Semi, ¿cuál es la oración perfecta? ¿Cuál es la oración perfecta a Dios? Y yo le digo, pues la misa. La misa es la oración perfecta. No porque el Padre esté ahí consagrando, no. Es porque ahí está Jesús. Es Jesús ofreciéndose nuevamente por ti y por Ujú. mí, por amor. Es reviviendo ese sacrificio, recordando en memoria de Él, dice la Escritura, hagan esto en memoria mía, recordando nuevamente el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y no se coman y beban, que esta es mi carne, verdadera sangre. Entonces, no es un símbolo, como dicen muchos hermanos protestantes, no. Realmente es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, es como que debemos de esforzarnos más de ir a misa diariamente. Si los que están escuchando no van a misa, tal vez nomás vas los domingos, yo te invito a que vayas y busques esa misa entre semana. Entre más te llenes de Dios, más en gracia vas a estar, más en santidad, y no solo en santidad, sino en más evangelización, más en más obras de caridad, porque eso te impulsa, eso te envía a llevar su luz al necesitado. Es como me recuerdo cuando Carlos Acusti dijo, ¿verdad? Que la Eucaristía es la autopista para ir al cielo. Hermosa Y, palabra. y es la verdad que sí es cierto. Lo podemos ver así como, ese niñito, ¿verdad? Ese niñato. Pero en cierta manera, dijo la verdad. Porque, ¿qué es una autopista? Es un camino. Un camino que te lleva a un destino. Exacto. Ujú. Entonces, eso es lo que él trataba de decir, de que es que la Eucaristía es el camino para ir al cielo. Sí, Porque cuando uno consume la Eucaristía, tiene que estar en gracia, tiene que estar en paz. Y hablando de paz, Paz. No. hablando de paz, y también del perdón, ¿verdad? Como el Señor nos perdona nuevamente cuando vamos a esa confesión, cuando nos arrepentimos de corazón y aceptamos que hemos pecado, que le hemos ofendido. La verdad que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, pero algunas veces nos sentimos que Dios no nos perdona. Salimos de esa confesión y te sientes igual. Dudamos de la misericordia de Dios. Dudamos de que Dios nos ha perdonado. Y en veces cuando dudamos de que Dios nos ha perdonado, es como que te recuerda que te sientes sucio. Ujú. No puedes estar en paz, no hay esa paz en tu corazón, porque vuelves a tener esos pensamientos, no has soltado realmente ese pecado. Y ahí es donde entra la fe también. ¿Por qué? Porque cuando
cuando vamos a esa confesión y el Señor y literalmente el Padre te absuelve de tus pecados, literalmente ahí es Jesús, pero es por la fe, es por medio de la fe, ¿me entiendes? Sabes, apenas escuché una hermosa historia de la confesión de que cuando hubo un hombre que cometió crímenes horribles y cuando llegó al cielo y llegó con Jesús, él se había arrepentido, ¿verdad? Con la confesión, y cuando miró a Jesús, Jesús le dio la bienvenida y le dijo: ¿no te acuerdas de mis pecados? Jesús dijo: no, cuando tú los confiesas, se me borran de mi mente. Porque dice en la palabra de Dios que cuando tú confiesas y hay arrepentimiento, Dios se olvida de sus pecados. Entonces, si Dios se olvida de tus pecados, pero tú no te olvidas de ellos, es como que ahí estás dudando de la misericordia de Dios si realmente te ha perdonado. Y en cierta manera, algunas veces, quizás Dios te ha perdonado, pero quizás tú no te has perdonado. A ti mismo. Entonces, y sabes que esto me recuerda a cómo, bueno, hace poquito fuimos a un retiro a la cárcel otra vez, en diciembre, y estaba platicando con un muchacho, bueno, ya señor, que había cometido varios crímenes y que se sentía muy mal, arrepentido, y ni siquiera me miraba a mi cara, siempre agachado, porque pues yo le estaba contando una parte de mi testimonio, una parte de mi historia de vida. Entonces nomás estaba así agachado y yo le toqué el hombro y le dije: perdónate, porque el Señor ya lo ha hecho, ¿va? Sí. Entonces es una palabra. Dice el Señor que con una palabra, así como aquel centurión creyó verdaderamente esa palabra de Dios, que una palabra bastará para sanar mi alma. Entonces, también por medio de la fe, como el Señor hace tantas cosas y uno no se da cuenta, uno en cierta manera se siente, uno, ¿cómo se le dice esta palabra? Es incrédulo. Eso es la palabra, incrédulo, que no cree en que verdaderamente el Señor te ha perdonado, y eso se siente feo, pero es falta de perdón a sí mismo. Y hablando del perdón, para seguir un poquito más en el tema, hablamos primero de reconocer que somos pecadores, y luego pedimos al Señor que tenga misericordia de mí, ten piedad de mí, va, y Dios nos perdona, porque en su misericordia Él nos perdona. Okay, luego ya que sigue adelante, porque Jesús habla del perdón y Él viene a perdonarnos. Vemos el Evangelio cómo perdonó a muchas personas, tenía el poder de perdonar, pero no acaba ahí, sino Jesús también nos invita a nosotros a perdonar a los demás, a las personas que más nos hicieron daño. ¿Y a qué me refiero? A de que si Dios, que es el Rey del universo, nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a las que nos hicieron daño? Seimi, tú cuéntanos cómo has llevado ese proceso de perdonar a las personas que más te han hecho daño. Si quieres compartir del testimonio de lo que pasó en tu vida. Pues, ¿qué les cuento? La verdad que todos tenemos nuestra historia, nuestro testimonio, y todo testimonio es fuerte, ¿verdad? Porque tú lo pasaste, tú lo viviste, a ti te dolió, ¿verdad? Entonces, el perdón, híjole, es una palabra tan grande, una palabra tan difícil de hacer. No de decir, no, de decir es muy fácil. Todos lo pueden decir, pero hacer, la verdad que cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Así como decía Brian, ¿verdad? ¿Cómo tú le pides al Señor que te perdone cuando tú no estás perdonando a tu prójimo? Cuando tú no estás perdonando a esa persona que te hizo daño, que te ofendió, que te hirió. Entonces es algo, yo lo pienso, es algo hipócrita de nuestra parte, de cómo es posible que tú le estés pidiendo a Dios esto y tú no lo hagas también. Entonces, para mí ha sido muy difícil perdonar, aprender a perdonar.
a ti misma y también a perdonar a mis hermanos. ¿Y por qué te digo esto? Un poco atrás, ¿verdad? De cuando yo era niña, un poco de mi testimonio, un poco de mi historia de vida, es cuando yo estaba pequeña, pues mi papá no estaba conmigo, mi papá se vino para aquí, para Estados Unidos, para Maryland. Él vivió varios años aquí, luego nos dejó allá en El Salvador y la verdad que fue algo muy difícil. No nos dejó porque él quería dejarnos, nos dejó porque él tenía que pagar muchas cosas, tenía Por muchas trabajo. deudas que pagar y se tenía que venir. En cierta manera tenía que hacer ese sacrificio para cumplir una deuda que tenía muy grande. Entonces él tuvo que venirse para este país, perdón, y trabajar por muchos años. Consiguió trabajos así como en cocina. Él siempre ha trabajado en cocina y así. Me recuerdo de esto porque gracias a Dios yo fui a visitar donde él trabajaba, ¿verdad? En Maryland. Y, y regresó. Gracias a Dios regresó. Él trabajó bastante por su casa también. Mandó a hacer una casa en El Salvador. Gracias a Dios tenemos casita en El Salvador. Entonces regresó y yo estaba tan feliz, porque por fin iba a tener a mi papá, por fin iba a tener a esa persona que me cuidaba, que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que no iba a permitir que Ibas me a, dañaran, ¿verdad? ibas a disfrutar esos momentos de padre. Ajá, entonces, y esos momentos familiares también, porque en cierta manera, en mi niñez yo no tuve a mi papá presente, yo más recuerdo a mi mamá y yo, y pues obviamente mis abuelos y mis tíos y mis primos, ¿verdad? Pero en cierta manera ese hogar, cuando estaba pequeña yo no lo tuve. ¿Por qué? Porque mi papá estaba lejos, y pues no tenía no tengo esas memorias de tener un hogar, Esos ¿verdad? momentos de familia, pues. Esos momentos. Entonces, cuando regresé a El Salvador, yo me sentía tan feliz. Era unos momentos tan inolvidables, ¿verdad? Un anhelo de pasar tiempo con él. Entonces, fue después como mm, creo que unos 6 meses. Pasó como unos 6 meses. Mi mamá quedó embarazada nuevamente de mi hermanito. Y al pasar de los meses ella tenía como 5 meses ya de embarazo. Y pues desafortunadamente el bebé, eh, pues murió en el vientre de mi mamá. Y la verdad que era un hermanito que yo deseaba tener un hermanito. Y pues No sé. no, no se dio. Solamente Dios sabe por qué. Y recuerdo que esos momentos fueron tan difíciles para nosotros como familia, porque mi papá dejó sola a mi mamá un tiempo. Simplemente la abandonó. Y él se fue y a mí me llevaba con él. Mi papá, la verdad que era un hombre alcohólico y que le gustaba el alcohol, le gustaba ir con sus hermanos, con sus amigos, ¿verdad? Y tomaba y tomaba y tomaba y no paraba de tomar. Y yo siempre me recuerdo de eso. Yo tengo esos recuerdos bien fijos en mi memoria de que él tomaba y tomaba. Y entonces esa historia bien dolorosa de que dejó a mi mamá, ¿verdad? En el hospital sola. Apenas acababa de tener un aborto espontáneo. Entonces era algo muy difícil para ella, pero yo quería estar con mi mamá, pero pues yo estaba con mi papá, siempre me llevaba a todos lados con él. Entonces pasó un tiempo, y mi mamá regresó a la casa, estaba muy enferma, casi se moría mi mamá, ¿verdad? Entonces mi papá seguía con la fiesta y todo eso. Después pasaron un tiempo y mi mamá quedó embarazada. De hecho, los doctores le habían dicho que mi mamá no iba a quedar embarazada, que ella no podía tener bebés. Entonces, nuevamente, ¿verdad? La verdad que fue una bendición, fue como una sorpresa para nosotros porque mi hermanita venía en camino. Entonces, pero esta vez sí tuvieron los cuidados necesarios
para mi hermanita, ¿verdad? Desde el vientre. Mi mamá iba a chequeos médicos cada semana y así, ¿verdad? Porque también era un embarazo de alto riesgo. Entonces, poco a poco es como que se fue acomodando todo. Mi papá dejó de tomar porque mi mamá habló con él, le dijo, si tú no paras de tomar, yo te voy a dejar, yo me voy a ir porque era ya demasiado, ¿verdad? Entonces mi papá tomó la decisión de acercarse a Dios, de ir nuevamente a la iglesia, íbamos a la iglesia cada 8 días, ya a mí me tocaba servir en la parroquia de mi pueblo, entonces me recuerdo que yo era acólita, era monaguía, entonces me recuerdo que mi mamá me iba a dejar, mi papá también, entonces fue unos recuerdos que ahí fue cuando yo comencé a servirle a Dios. Entonces algo bonito, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo y como que ya todo se había acomodado en cierta manera, Todo ya iba a estar perfecto. todo iba a estar bien, todo iba a estar en mi mente era como ya voy a tener la familia, ya tengo mi familia completa, ya está todo listo, no me falta nada. Así, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó el tiempo y mis papás tomaron la decisión de casarse por la iglesia, nomás estaban casados por el civil, casarse por la iglesia, estaban teniendo esas clases matrimoniales. Bueno, en una clase matrimonial mi papá faltó. De hecho, él nos dijo a nosotros, ¿verdad? De que él se iba a ir por un tiempo porque iba a ir a trabajar en una ciudad que se llama Usulután. Entonces él se iba a ir a trabajar a Usulután, nosotros vivíamos en Nueva Guadalupe, entonces está como que creo que 1 hora y media, 1 hora por ahí. Entonces, en cierta manera estaba retirado, así como el pueblo, nuestro pueblo siempre andábamos caminando o andábamos en bici y así, va, en bicicleta. Entonces, para nosotros era retirado. Entonces, tienes que agarrar como dos camiones, 3 camiones, 3 buses para llegar allá, va. Sí, porque pues era como un cantón al que iba. Entonces, este, se fue a trabajar ese día, recuerdo que pues no habíamos hablado en todo el día. Mi mamá, recuerdo que fue un martes en la noche, 24 de junio del 2014. Teníamos esa junta. Entonces, allá en El Salvador, la verdad, durante ese año, 2014, 2013, 2012, yo creo que hasta el 2015, habían muchos homicidios, muchas pandillas. Estaba muy feo, no sé si ustedes han escuchado de eso, pero estaba bien feo. Y en cierta manera había una delincuencia tan fea, ¿verdad? Una inseguridad en el país, en ese pueblo. Entonces después de eso pasó, ya eran como que las 7:30 y se escuchaba, estábamos así en la casa, estábamos orando y luego comenzaron a ver los papeles que tenían que ver, las clases que tenían que ver y, y escucharon como unos 4 disparos, así, de la nada. Y luego estábamos todos así como a saber a quién mataron hoy. Así. ¿Por qué? Porque nosotros en el pueblo Era algo como ya era regular. común, era todo, de todos los días escuchar balazos, escuchabas un montón de cosas. Y era como, oh, a ver a quién mataron hoy, y era como, pues, Y nunca imaginé. como que no nos prestábamos atención a eso, No ¿verdad? se preocupa. No nos preocupamos, dijimos, todo va a estar bien, va. Siempre se escuchan balazos y así. Pero sí recuerdo que dijimos, a ver a quién mataron hoy. Y dicho y hecho, regresamos a la casa de mi abuela. Recuerdo que habían terminado la oración y todo eso. Regresamos a la casa de mi abuela, estaba exactamente enfrente de la casa donde estábamos. Y todos nos preguntaban por mi papá. Todos decían, ¿a dónde está Bilio? ¿A dónde está Bilio? Y luego decían, oh, es que pues Abilio está trabajando, Abilio está en Usulután trabajando, él no va a llegar ahorita, él va a llegar hasta el sábado. Y era martes, pues, faltaba tiempo para que él llegara. Entonces, comenzaron a llegar llegó un tío, recuerdo que ese tío fue quien nos dijo, llegó un tío, entró a la casa de mi abuela y comenzó a decir que mi papá estaba muerto, de que él lo había visto bajar esa quebrada y que ahí
que allí lo habían dejado, tirado, muerto. Entonces, eh, eh, no hombre, cuando yo escuché eso, yo recuerdo que me desmayé, nomás caí. Y cuando me desperté, estaba en la casa de mi abuela, pero cuando yo me desperté de ese desmayo, yo, yo no sentía que era como Real. real, sentía que era un sueño, sentía que eso no había pasado, que eso era una historia que iba a terminar, ¿va? Entonces, eh, me levanté, desperté de ese desmayo, mi mamá estaba llorando, lloraba desconsoladamente y decía, Vilio, ¿por qué me dejaste? Y yo decía, mamá, pero es que mi papá no se ha ido. Mi papá ahí está en Solután, él no está muerto, ¿verdad? Yo seguía con esa Negación. negación de que él todavía está vivo, ¿ah? Entonces llegamos a nuestra casa y miramos todas las puertas abiertas, todas las luces encendidas. Y nosotros nos quedamos así, pero ¿por qué está esto así? Si nosotros nos habíamos ido hace poquito y habíamos dejado todo cerrado, luces apagadas, y Abilio no puede haber entrado porque él no está, o sea, nosotros en nuestra mente decíamos, él no está aquí, él está en su lugar. Entonces, fue algo, fue algo muy raro para nosotros. Después de eso, ¿verdad? Encontramos las mesas tiradas, las sillas tiradas, fotografías tiradas. Y luego mi tío, ¿verdad? Ese tío nos dijo, no vayan para afuera, no vayan para afuera, no vayan para la quebrada, porque cerca de la quebrada ahí estaba mi papá. Estaba como, podamos decir, como bien cerca, como unas 5 casas, ¿verdad? Entonces ahí estaba la quebrada y estaba un campito. Entonces nos decían, no salgan para afuera, no salgan, ahí quédense. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y nos decían, Seime, es que tu papá no está aquí, tu papá murió. Y me lo decían como 5 veces, me lo decían y me lo repetían. Y yo decía, ay, no, ustedes están bromeando, esto no es cierto. Luego me dormí, simplemente me dormí, me fui para el cuarto de mi mamá y me dormí, me quedé dormida, me desperté. Y cuando me desperté, estaba la caja de mi papá enfrente. O sea, ya lo estaban velando. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y luego yo me acerqué y no me dejaban acercarme. Y luego ahí estaba él, estaba en una caja gris, estaba su cara y estaba con los ojos cerrados. Y yo decía, papá, yo sé que tú estás dormido. O sea, yo no entraba en razón, yo no sentía que era verdad. Entonces, ay, para mí fue bien doloroso, bien difícil, porque yo decía, pues me quitaron al que me iba a cuidar, va, al que me iba a proteger. Y yo me acuerdo que mi mamá se ponía en la esquina y comenzaba a llorar y gritaba y le decía, Vilio, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué nos dejaste? Y mi mamá pues estaba de 8 meses de embarazo, yo tenía 11 años, toda mi familia estaba ahí, estaba llorando, estaba como apoyándonos, consolándonos. Y para mí eso fue, ahorita lo puedo contar, ¿verdad? Pero es un proceso que muy doloroso para mí, que yo he tenido que lidiar. Después de eso pasaron como unos 6 meses, nos amenazaron de muerte, nos tuvimos que salir de El Salvador huyendo. No queríamos abandonar nuestro país. No quieres dejar tu casa, no quieres dejar tu familia, no quieres dejar tu hogar y te tienes que ir por tu vida. Entonces huimos de El Salvador, vivimos un tiempo en México, pasamos como casi 5 o 6 meses en México, en Chiapas. Regresamos a la frontera, cruzamos a Estados Unidos, cruzamos El Paso, cruzamos San Antonio y luego llegamos a Dallas. Ahí en Dallas quedamos a vivirnos un tiempo, unos 6 meses con mis tíos. Luego pasaron muchas cosas, muchos problemas, pero ahí comenzó una depresión que yo no me di cuenta. Entonces comenzó como un abismo, como que yo me estaba sumergiendo en un hoyo que no tenía salida.
de todo lo que había pasado. que todo lo que había pasado. Entonces traía muchas cargas. Y se estaban acumulando todo como ya te estabas dando cuenta de lo que estaba pasando y de lo que habían hecho con tu papá. Sí. Entonces ahí yo dije, mi papá no va a regresar. Mi papá está muerto. Como te diste cuenta. Cuando comencé a hacer, yo ya tenía que 13 años. Imagínate, ya habían pasado casi 2 años de la muerte de mi papá. Y después de 2 años, yo comencé a llorar. Porque yo a mi papá no le lloré. Yo me guardé mis lágrimas. Yo me hice la fuerte. Y después de los 2 años yo pude sacar. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y me preguntaba ¿por qué lloras? Nada, no me pasa nada. Y mejor me iba al baño para que no me miraran. Y de cierta manera pasé el duelo, el duelo de mi papá después de 2 años que él había fallecido, ¿verdad? Entonces yo dije, ya mi papá no va a regresar. O sea, ya no va a regresar. En ese duelo que andabas pasando, cuando te diste cuenta que ya no iba a regresar, en ese duelo, no te entró como esa venganza, ese odio contra esa persona que disparó esa arma. Pues yo me quise mantener durante todos esos 2 años, yo me mantuve al margen de eso. Yo no preguntaba, yo no pensaba en eso. Yo no le preguntaba, tenía la posibilidad de preguntarle a toda mi familia, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo me quedé callada, guardando más dolor, guardando más odio. Entonces comencé a tener esos pensamientos malos de querer matar, de querer regresar a El Salvador nomás para buscar a las personas y hacerle daño. Entonces es como ahí me entró durante ese vacío, ¿verdad? Esa profunda depresión que yo estaba entrando. Me entró el odio y el rencor, la venganza de querer hacerle daño a esa persona que hizo esto con mi papá. Y es que no fue una, sino que fueron varias. Y es como, ¿en dónde comienzo? ¿A dónde empiezo? Entonces fue algo tan difícil, una lucha. Imagínate, yo tenía 13 años y yo tenía esos pensamientos, ¿verdad? De muerte y así. Entonces, sí, comencé a tener rencor y rencor con esas personas. Y yo decía, no, es que no tienen perdón de Dios. Y yo le gritaba a Dios. Sí, y los maldecía y les decía, es que ustedes no tienen perdón y así. Entonces, poco a poco fui entendiendo que yo tenía que continuar mi vida, ¿verdad? Pero aún seguía esa espina, aún seguía esa piedra en mi corazón. Todavía yo sentía que mi corazón no era de carne, que todavía estaba esa gran piedra que no podía sacarlo. Entonces esa piedra esa es como un corazón duro de hielo, pues. Como esa sangre fría. Entonces yo la verdad que bueno, cuando estaba en Texas, la verdad, yo siempre que menciono Texas no tengo buenos recuerdos. Viví en Texas un tiempo y la verdad no lo pasé nada bien. Es un recuerdo para mí que aún de cierta manera no he sanado, pero pues voy a regresar a Texas cuando ya siento yo que cuando ya haya sanado eso. Pero algo que me pasó, venimos aquí a California, a Los Ángeles, estábamos con mi tía, así, mi tía nos apoyó en todo. Y bueno, comencé a entrar en vicios, a entrar en alcoholismo, a entrar en drogas, marihuana, y comencé en clubs y todo eso. Y me sentía vacía, me sentía triste, me sentía sin rumbo. Sin propósito. Nomás vivir por vivir. Entonces ahí ya después de años pasaron muchas cosas más y luego conocí a Dios. Y cuando conocí a Dios fue cuando entendí que todo mi caminar, que todas mis heridas
nadie las podía sanar, solamente Él. Y yo entendí ese rencor, ese dolor que yo traía cargando, porque una persona con dolor hace cosas malvadas, hace cosas malas. Una persona que ha pasado ciertas cosas, cierto dolor en su vida, no va a actuar de buena manera. Entonces eso es lo que yo traía mucho dolor en mi corazón. Y, y pues viviendo ese retiro, el Señor pudo en cierta manera pues escruñejar mi corazón, ¿verdad? Para poner ese corazón de carne y quitar ese corazón de piedra que yo traía. Entonces comencé al caminar de Dios, ¿verdad? En cierta manera, comenzamos al caminar de Dios, Gabriel y yo comenzamos al caminar de Dios y poco a poco fuimos caminando con Él. Claro, han pasado pruebas, han pasado dificultades, pero en una de las pruebas, el Señor nuevamente me mostraba que yo no había sanado. El Señor nuevamente me mostraba, ok, yo ya te perdoné, pero ahora te falta tú que perdones. Y cuéntanos cómo fue ese proceso de perdonar a esas personas que le hicieron ese daño a tu papá. Pues fue un largo proceso porque yo comencé a investigar, ¿verdad? Nunca vi, la verdad, nunca investigué bien porque tenía como un poco de miedo, ¿verdad? Tenía ese miedo de abrir esa caja de Pandora, ¿va? El de abrir esa cajita y encontrar y me di cuenta de muchas cosas desagradables, porque el que busca bien, encuentra. Entonces encontré muchas cosas que no fueron agradables para mí ni para mi familia, pero eh, encontré cosas dolorosas también. Leía todas las noches, me acuerdo que leía el acta de defunción de mi papá. No sé por qué siempre la leía. Y me recordaba, ¿verdad? Otra vez le dieron un disparo aquí, le dieron otro disparo acá, le dieron otro disparo aquí. Esta persona fue. Entonces, como que yo misma me hacía daño. Como que yo misma me comenzaba a recordar todos los días por esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces yo decía, no, ¿sabes qué? Esto tiene que parar. Y yo le pedí al Señor, Señor, sáname de esto, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a yo poder tener esa serenidad, esa paz en mi corazón. Entonces, pues un día fuimos a la cárcel, fuimos a un retiro de la cárcel a servir y ahí el Señor me mostraba muchas cosas. Yo decía, ay Señor, porque cuando entré yo dije, ay Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? La verdad yo me quedé allí y yo decía, ay no. Y cuando yo vi esos presos que te saludaban con una alegría, con un cariño, yo decía, ay, no los insulté, nada, no los traté mal, nada. Pero en mi interior, muy al fondo, muy adentro, había una lucha en mí. Había una guerra, decía, ay, pero esto y lo otro, no, pero esto y lo otro. Pues hubo una oración que literalmente yo fui a orar por un joven. Estaba orando y orando por ese joven. Y yo le decía, Señor, bendícelo. Señor, bendícelo. Bendice a este joven que tenga propósito en la vida, ¿verdad? Que yo creo en fe, yo tengo la certeza que este joven será un servidor de Dios. Yo me acuerdo que esa era mi oración todo el tiempo cuando yo iba a orar por ese joven y oraba y oraba. Bueno, salimos de esa oración, nos fuimos para el Santísimo y yo comencé a orar. Y sentí literalmente como Dios me sanó de ese, me arrancó ese dolor. Y pues yo tuve que entregárselo a Dios. Me removió. Removió ese dolor que traía, pero me lo arrancó de raíz. Entonces para mí fue algo, me sorprendí porque yo dije, no, pues yo sé que ya no tengo que sanar. Es que para que Dios te sane, es como cuando tienes Cirugía. una bala, tienes una bala, ¿va? Una bala incrustada. Es para que cuando Dios quiere sanar tu corazón, tiene que doler, tiene que abrir esa herida hasta lo más profundo para poder sacar eso. Y va a doler, te va a mostrar todo lo negativo, todo lo malo, todas esas memorias van a regresar, pero al final del día esa cicatriz va a empezar a sanar,
y ya no va, puedes tocar tu cicatriz, pero no te va a doler, Ujú. porque ya esa bala, ese dolor se fue. Y así Dios Sí, te abre su entonces, corazón, la eh, cirugía abierta. la cirugía abierta, ajá. Entonces es como, en cierta manera duele. Perdonar a una persona que te hizo daño, duele y cuesta. Que tienes que humillar, como dices. Entonces es como, y es como, es que me recuerda nuevamente aquí, ¿va? Cuando uno pide perdón, uno se humilla, uno es humillado. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo que puedes cometer errores, También uno, que no eres soberbio, que tienes que decir, ¿sabes qué? Esta persona me hizo daño, pero yo voy y lo perdono. ¿sabes algo que dice la Biblia también, verdad? Dice la palabra de Dios que tal vez nosotros no hemos matado a alguien con una pistola, con una navaja, con algo, pero con el simple hecho de matarlas con nuestras acciones, con nuestras bocas, con un insulto, una crítica, tú puedes matar a alguien espiritualmente, porque hay que decir, la criticas y esa persona se vuelve insegura, tú mataste ese sueño. Y en veces nosotros también somos asesinos de ilusiones, o cuando tú le dices burro a un hijo, le estás matando su self-esteem, ¿cómo se dice? Su autoestima. Entonces, en veces también nosotros tenemos de pedir perdón. Saber perdonar, pero pedir perdón es otra cosa que nos cuesta. Nos cuesta, realmente es muy difícil perdonar, perdonar a los que nos hicieron daño, pero también saber pedir perdón, porque en veces nos puede entrar ese orgullo de que, yo no le quiero pedir perdón a eso, pero en veces es necesario que nosotros pidamos perdón. Así, Sí, la verdad que ha sido algo difícil, pero a la misma vez eh, es consolador. El Señor siempre te consola. siempre nos da la paz. Y te consiente, el Señor te consiente, Él sabe lo que necesitas, Él sabe que Grabé, ¿sí se está grabando? ¿Sí grabando? Okay. entonces, ¿Puedes checar cuánto lleva? como Okay, una hora. 10 Okay, minutos. stop. Okay, let's wrap it up. Okay, sí, entonces ya, pues para terminar con este tema, la verdad que, pues el Señor te invita a que perdones a tu prójimo. Y sí, antes de que podamos ir a proclamar su palabra, antes de ir a llevar esa luz que es Cristo, porque no puedes dar algo que tú no tienes. No puedes ir a hablar del perdón si tú no has perdonado. Y por eso este tema es tan importante, antes de ser enviado a llevar ese amor, a llevar esa palabra, a llevar ese evangelio, a conquistar esas almas para Cristo, es necesario primero trabajar en uno mismo, porque un enfermo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y por eso este tema fue inspirado por el Espíritu Santo, porque aquí nos invita de que antes de emprender una misión, debemos de trabajar en nosotros mismos, y como dice el tema, Señor, ten piedad, porque soy pecador. Y cuando nosotros reconocemos nuestra miseria, y es algo tan hermoso que San Pablo dice, cuando soy débil, es cuando soy fuerte en el Señor. Es cuando Dios empieza a manifestar de una manera tan más hermosa en nuestras vidas. Y sí, la verdad que es que el Señor te habla de tantas maneras, pero el Señor es preciso y claro. Dicen por ahí, el Señor es un misterio, pero la verdad no es un misterio. El Señor te habla acá, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces el Señor te habla, el Señor te está hablando, y si tú no abres la palabra, no vas a escuchar lo que Él quiere decirte. Claro, el Señor también habla por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las obras, pero claramente el Señor te manda y te dice, aquí estoy. ¿Sabes cómo? Hablando, cuando uno empieza a hablar, a leer la Biblia, la oración que se hace cortita, habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y como este publicano, antes de hacer su confesión a Dios, cuando vamos a confesarnos,
ahí es un momento de reflexión, un momento donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque en veces no tenemos ese momento de examinar nuestras propias faltas, porque en veces pecamos sin darnos cuenta. Ha habido momentos que podemos caer en pecados, tal vez criticar a un hermano, podemos caer en chisme, no sé qué pecado, o tal vez con la vista has pecado, pero durante el día no te das cuenta. Es el momento antes de la confesión, examinarse a sí mismo, en qué fallé, realmente le hablé con amor al prójimo, y es cuando ahí uno tiene que reflexionar y dejar que Dios hable a nuestros corazones. Ujú. Algunas veces también es difícil. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿cómo voy a perdonar a estas personas si yo no las tengo de frente? ¿Va? Pero el Señor conoce, el Señor sabe. Entonces, siento yo que si, claro, si tienes la posibilidad de ir a pedirle perdón a tu hermano, ve. Pero si no tienes cómo, pues pídele perdón a Dios. Y por medio de Dios, esa paz va a llegar. Y orar por esas personas. Y orar por las personas, ¿verdad? Que hicieron esto, que hicieron lo otro. O simplemente algunas veces no te hacen nada y tú ya le tienes rencor. Por ejemplo, yo soy así, va, ay, así va antes. Ay, esta persona me cae mal. Ay, no. Así, nomás con verla digo, ay, no, qué creída, decía yo, baja en mi mente. Es lo que... Pero es así cuando caes. Es que en los pensamientos caes bastante. Y- Nomás por, mira, güiri, aquí. Y eso es triste porque podemos crear una ¿cómo se puede decir? Perfección de una persona y Perspectiva. Ajá. Ay, ¿cómo Perspección. No, perspectiva. Una perspectiva de una persona, ¿no? Y sin antes haber conocido. Y sin antes conocerla. Sin saber su historia, porque tal vez en veces no podemos juzgar a alguien y no nos ponemos en sus zapatos de lo que ha pasado. Sí, la verdad. Hay que tener mucha caridad, prudencia, bondad y amor. Ajá. Entonces, ¿qué últimas palabras, Amy? Fue un tema muy hermoso. Te agradezco que hayas venido, que hayas escuchado la voz de Dios, que hayas abierto tu corazón y pues ánimo, a ver unas últimas palabras para la audiencia. Bueno, pues, ¿qué les puede decir esta pecadora? No, pues que el Señor los bendiga y que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y algunas veces que nosotros queremos nomás el milagro, no queremos pasar el proceso. Y eso es algo que tenemos que pasar. Venía comentando Gabriel, ¿verdad? Que es que todo es un proceso. Todo es un proceso. En cierta manera, cada cosa que hagas es un proceso. Cada proyecto tiene un proceso. Cada trabajo tiene un proceso. Entonces, en el proceso hay sacrificio y hay sufrimiento. Entonces, pienso yo que no nos desanimemos cuando estamos en ese vacío, en ese desierto, podemos decirlo así. Que no nos desanimemos, que el Señor siempre está con nosotros. Y lo último, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de Dios. Eso es ser humilde, reconocer que necesitas del Señor en todo momento, que sin Él no puedes hacer nada. Entonces, yo les invito, no soy nadie para decirles o darles un consejo, pero puedo decirles de que los invito a que reconozcan todos los días que somos pecadores, y que el Señor tenga piedad de nosotros, ¿verdad? Porque imagínate, el justo peca 7 veces, imagínate nosotros. Entonces es algo muy importante y pues este tema es de eso, ¿verdad? Del perdón, de saber perdonar, de cómo perdonar. Y pues yo les invito también que sigan escuchando los otros temas, porque esto es como una cucharadita, y para aquellas personas que verdaderamente han escuchado es una comida sólida. Entonces el Señor ya no te está dando leche, te está dando comida sólida. Entonces es como, si tú la quieres agarrar, está en ti. El Señor ya ha hablado, el Señor ya ha puesto un mensaje. Si tú lo quieres hacer, adelante. Es una invitación. Perdona a tu prójimo. Y pues sigan escuchando a Enviado Podcast. Órale, no, pues muchas gracias, Amy. Yo voy a ser locutora. Gracias, Amy. Como dices, Amy, reconocer que somos pecadores todos los días de nuestras vidas, porque aunque sepas
toda la Biblia, aunque vayas a misa todos los días, aunque ya tengas un don y todo, bla, 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 si no reconocemos nuestra miseria, vamos a caer en ese pecado como el fariseo. Sí, como que nosotros digamos, no, pues yo ya me sé todas las citas bíblicas, yo ya soy esto, ya soy predicador, ya puedo ir a orar por los demás. No, mi hermano, la verdad que ahí es donde más necesitamos humillarnos. Y la verdad yo me he tenido que humillar. Todos nos hemos tenido que humillar. Yo me he tenido que humillar para poder avanzar en mi caminar, para poder avanzar. Es como fue una prueba más. Es una prueba más, pero una prueba importante. Entonces, es eso, ¿verdad? De que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y joven, quizás no les hablamos a los jóvenes en los chavorrucos. en los chavorrucos. No, pero jóvenes, la verdad que no se desanimen. El Señor está con ustedes en todo momento. Dice la palabra de Dios, no me digas que eres un muchacho, ve y harás lo que yo te mande. Entonces, es que el Señor te habla, ¿verdad, joven? Que me escuchas. Entonces, tú que estás escuchando esto, Dios te bendiga. La verdad que ha sido de bendición estar aquí. Este podcast realmente va a ser de gran bendición para las naciones, no solamente para ti, para mí, sino que para todo el mundo, para las naciones. Y sigamos predicando el evangelio, sigamos evangelizando al pueblo de Dios, porque compartir el link. Compartir el link, porque recuerda que tus dones no son tuyos, son para el bien común del pueblo. Entonces, el Señor te bendiga. No tengan miedo a suscribirse, a compartir este video ahí en su WhatsApp, en su Facebook, Instagram, TikTok, MySpace. TikTok ya no, porque ya lo van a quitar. ¿Sí? Ya lo van a quitar, MySpace. Compartan el video porque es tan fácil evangelizar, como dice nuestro hermano Elías, con un clic ya estás evangelizando, y no necesariamente con un micrófono, sino llevando este mensaje de salvación. Compartiéndolo. Y no solamente digamos, no, es que como por ejemplo nos dicen, no, este video es para esta persona, no, este video es para no, ese video es para ti. Entonces, tú que me escuchas, este video es para ti. Y si lo quieres compartir, compártelo, ¿verdad? Porque también es para los demás. Pero pues Dios los bendiga y recuerden que Dios siempre te ama. Y siempre te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y siempre te busca, ya está como la imagen que siempre te busca. Él siempre está dispuesto a buscarte, viene a nuestra ayuda. Y dice ahí, él deja las 99 para ir por ti. Amén. Pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el capítulo número 4. Dios los bendiga.